¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Veis la pantalla? Sí, 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 se oye, se oye. las dos cosas. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Aviser antes, soy residente de medicina interna en el Hospital de Fuenlabrada, estoy haciendo ahora la rotación de autoinmunes en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Y bueno, voy a exponer un caso de una paciente de 65 años que vino a la urgencia por fiebre. Es una mujer con pocos antecedentes en realidad, tenía hipercolesterolemia, tiene una esclerosis sistémica limitada con unos anticentrómero positivos, con clínica cutánea, un reino y digestiva, con una disfagia leve y una enfermedad por reflujo gastroesofágico con omeprazol y un Sjögren secundario que controlaba con lágrimas artificiales. Sin muchos otros antecedentes, salvo bueno, destacar que tenía una cefalea tensional y una sospecha de fibromialgia. Y bueno, luego comentaré que tuvo una perforación esclera hace 2 meses y se trató con moxifloxacin y linezolid durante 7 días. La paciente viene a la urgencia por un cuadro de 7 días de fiebre de hasta 39 grados con astenia y anorexia. No cuenta mucha más sintomatología en realidad. Tiene un poco de cefalea peritooccipital continua, sin náuseas ni vómitos y sin otras características de organicidad que refiere que es similar a su cefalea habitual, pero de mayor intensidad. También cuenta algo de artromialgias dispersas en miembros superiores e inferiores que le recuerdan a sus habituales y a las que tampoco les daba mucha importancia. Y por lo demás, pues niega otra clínica. Es verdad que el primer día que inicia la fiebre, sí que parece que cuenta un poco de disuria leve. Va a urgencias de otro hospital. En ese hospital se prescribe cefixima, pero pese a la cefixima sigue con fiebre diaria de hasta 39 grados. Entonces viene a urgencias de este hospital. Y cuando viene a urgencias, pues la exploración física la verdad es que no es muy llamativa. Simplemente tiene fiebre, pero tiene buen estado general. La auscultación cardíaca y pulmonar son normales. La exploración abdominal no hay nada llamativo, tampoco tiene puño de percusión positiva ni nada parecido. Y no tiene ninguna lesión cutánea. Y bueno, no llama nada la atención salvo la esclerobacteria habitual de la paciente. En las primeras pruebas complementarias que se le hacen, pues la analítica no hay nada muy destacable, salvo un aumento de reactantes de fase aguda llamativo. Con una PCR de 292 miligramos litro, con una procalcitonina normal y una ferritina también de 1200 y una anemia normocítica leve que, bueno, parece posiblemente de inflamación con una leucocitosis con neutrofilia y poca cosa más. Hay un poco de hematuria y de proteinuria en el sistemático de orina, pero vamos, que después, cuando se hace el paciente de proteína creatinina, no es muy llamativo. Y las primeras pruebas que se hacen un poco para ver cuál es la causa de la fiebre, pues se le hace una radiografía de tórax que no muestra opacidades, un TAC abdominopélvico que tampoco muestra nada reseñable y pues un estudio microbiológico, como os podéis imaginar, pues extenso con hemocultivos que inicialmente están pendientes, luego son negativos, urocultivo es estéril, coprocultivo es estéril. Los primeros 2 días ahí en la urgencia tiene alguna deposición diarreica y se le realiza también una toxina de Clostridioides difficile que es negativa. Se le hacen exudados nasofaringeos de COVID, influencia VRS que son negativos y antigenurias negativas. Como contaba la cefalea esta, pues se le hace también una punción lumbar que podéis ver que es normal, sin hiperproteinorraquia y con un leucocito solo y luego se confirma que el gramo es negativo y el cultivo es estéril. Entonces, básicamente es una mujer de 65 años con una esclerosis sistémica limitada, sin tratamiento de inmunosupresor de ningún tipo, y que viene con un cuadro agudo de fiebre de origen desconocido, ¿no? Podríamos plantear. La fiebre de origen desconocido, las definiciones han variado mucho con los años. Antes se requerían las 3 semanas estas que le sonarán a mucha gente, pero ahora se dice en muchos sitios que con un procedimiento diagnóstico tanto de imagen como microbiológico razonable negativo, pues se podría considerar, ¿no? En estos casos, pues lógicamente hay que descartar infecciones sobre todo subagudas, pero también, bueno, otras abscesos ocultos, osteomielitis, infecciones como Lyme o fiebre Q, neoplasias hematológicas o sólidas,
enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Es verdad que probablemente no sea el perfil más propio, dado lo agudo del cuadro, pero que bueno, siempre tienen que estar ahí en la mente. Y luego, pues hay otras muchas posibilidades, ¿no? Fiebre farmacológica, hay enfermedades tromboembólicas que también pueden producir fiebre, bueno, estrocitosis, algunas endocrinopatías, u otras enfermedades más raras, ¿no? Y en realidad, si vemos por geografía, este es un estudio del 2022 que en 2.600 pacientes con fiebre de origen desconocido, y vemos que el 39% de los pacientes tenían un diagnóstico infeccioso y el 21% causas inflamatorias no infecciosas. Y si nos vamos por regiones, en Europa, pues la causa más frecuente de fiebre de origen desconocido era la tuberculosis, después el STIL, después la artritis de células gigantes, pues la endocarditis y luego infecciones que no son tan infrecuentes, pero que a veces pues, no es fácil diagnosticar. Em, lo primero que hicimos en esta paciente, lógicamente, es pues, ampliar un poco la anamnesis, ¿no? La paciente no había tenido infecciones frecuentes, salvo, como os dije, la perforación escleral esta que se cubrió con antibiótico. No había tenido contactos estrechos con pacientes, con otras personas enfermas. No había realizado viajes recientes, salvo una salida al campo, pero no recordaba ninguna picadura, ni había hecho actividades de riesgo. No tenía exposición a animales, salvo a su perro que estaba bien vacunado. En la exploración física, la verdad que pues, no tenía adenopatías, no tenía artritis, no tenía debilidad de cinturas, ni engrosamiento temporales, ni hiperalgesia en cuero cabelludo, así pensando en una artritis de células gigantes. Y no tenía lesiones cutáneas, salvo, pues bueno, ya si uno se fija el segundo día queriendo buscar cosas, unas petequias ahí en el primer, segundo dedo de la mano derecha y también en la mano izquierda. Que, bueno, pues a alguien podría plantear que pudiese ser signos de una endocarditis. Y la paciente no recordaba en realidad si los tenía desde hace tiempo o no. Em, y luego veremos que se hizo un ecocardiograma, lógicamente. Se ampliaron también estudios de serologías que fueron todos negativos. La autoinmunidad, complemento normal, ANAS, SENAS y ANCAS negativos. Y como decía, se hizo un ecocardio así de primeras que no mostraba signos de endocarditis, ¿no? Y parece que probablemente esas petequias que veíamos en realidad fuesen úlceras digitales, secuelas de úlceras digitales de un pasado de la paciente. Entonces le pedimos un PET-TAC, ¿no? Sospechando pues una vasculitis, y lo que nos encontramos fue esto, ¿no? Una hipercaptación en la pared de la aorta abdominal y de las ilíacas que sugería pues una vasculitis de grandes vasos. Y en realidad, pues bueno, lo que podríamos decir, más que por definirlo mejor, ¿no? Es que esta paciente lo que tiene es una aortitis. Las aortitis pues tienen muchas posibles causas, pero lo primero que hay que ver es que no sean de causa infecciosa, fundamentalmente la salmonela, y también fundamentalmente otras causas más raras como la tuberculosis o el Mycobacterium bovis, y luego causas más infrecuentes como virus u hongos, ¿no? Y luego, pues lógicamente, dentro de las no infecciosas, todos pensamos en las vasculitis de gran vaso, en la arteritis de células gigantes y el Takayasu, pero las vasculitis de vaso variable, como el Behçet o la policondritis recidivante, o incluso las de vaso pequeño, como el ANCA o el COGAN, pues sabemos que también pueden producir aortitis por la afectación de los vasa vasorum. Y luego, pues ha descrito artritis asociadas a algunas enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, sobre todo la IgG4, y en el caso de la esclerosis sistémica que tiene esta paciente, pues no es una cosa que esté muy descrita. Luego lo veremos. Y hay que hacer, antes de nada, el diagnóstico diferencial con una periaortitis, que también se puede asociar a otras causas, fundamentalmente IgG4, Erdheim-Chester, algunas neoplasias y algunos fármacos, pero que suele diferenciarse por la imagen con ese engrosamiento pues, del tejido periaórtico que esta paciente no tenía. Em, Cuando nos enfrentamos ante una ortitis, el llegar al diagnóstico es complicado porque en realidad la clínica muchas veces es inespecífica más allá del síndrome constitucional y del aumento de reactantes de fase aguda. Y después intentar profundizar un poco más en cuál es la causa, tampoco es sencillo. Este es un algoritmo que
que proponían en 2021 pues algunos autores y como veis, el diagnóstico se hace generalmente por imagen y fundamentalmente por PET, aunque a veces con el angiotaque o con la angioresonancia suele ser suficiente. Y para ayudar un poco al diagnóstico en realidad más preciso, por lo que nos guiamos fundamentalmente es por la clínica asociada a la ortitis, ¿no? En este caso, la paciente no tenía ningún síntoma infeccioso y sobre todo no había respondido tanto inicialmente al tratamiento con cefixima como después cuando se ingresa se pone antibioterapia de amplio espectro con meropenem y linezolid y no responde. Y los estudios microbiológicos son negativos, entonces, bueno, se puede pensar razonablemente que una ortitis infecciosa no parece. Aortitis asociada a conectivopatías, pues bueno, es verdad que la paciente tiene una esclerosis sistémica, pero es una enfermedad que generalmente no se asocia a ortitis. Y luego podríamos pensar que la paciente puede tener una arteritis de Takayasu o una arteritis de células gigantes, ¿no? Por la edad, la arteritis de Takayasu parece improbable y podríamos pensar más en una arteritis de células gigantes, aunque no tiene otra clínica sugestiva. Y otra entidad que luego hablaré un poco es la arteritis clínica aislada, que es cuando la ortitis clínica aislada, que es cuando se encuentra una ortitis sin otros síntomas, ¿no? Se ha intentado definir también las aortitis, según las características histopatológicas en 4 grupos, supurativo, linfoplasmacítico, granulomatoso o de patrón mixto, pero esto en realidad, pues si no se coge biopsia es imposible, ¿no? Entonces, pensando que esta mujer podría tener o bien una arteritis de células gigantes, sobre todo por la edad, que es lo que más cuadra, es verdad que en el PET no nos dicen que haya inflamación a ningún otro nivel y parecería por tanto una arteritis de células gigantes en su fenotipo extracraneal, ¿no? La mujer es verdad que contaba una cefalea, pero era parecida a la habitual que ella tenía y no tenía ninguna clasificación mandibular ni hipersensibilidad en cuero cabelludo ni ningún de células gigantes craneal. Estrictamente la paciente no cumple criterios de arteritis de células gigantes, aunque sabéis que en los criterios más recientes se ha incluido la actividad en la aorta vista por peto o la actividad axilar, ya sea por PET o por Doppler, como dentro de los criterios. Si no consideramos que la paciente no tenía una cefalea secundaria a la arteritis o una polimialgia reumática, que realmente no lo parecía, pues la paciente no cumpliría criterios clasificatorios como tal. Aunque es verdad que el fenotipo extracraneal de la arteritis de células gigantes no está muy bien definido y probablemente está infradiagnosticado, ¿no? Y en esta revisión reciente que hacían bueno, algunos compañeros de La Paz y otros centros, veían que hasta el 60% de pacientes con arteritis de células gigantes tienen afectación de gran vaso cuando se busca por PET, ¿no? Y el fenotipo este, como digo, de arteritis de células gigantes extracraneal no está muy bien definido, pero lo que se ha visto es que estos pacientes suelen ser con más frecuencia un poco más jóvenes que los pacientes con fenotipo craneal, en general en torno a 60, 75 años, más que mayores de 75, y luego pues no tienen otros síntomas que sí tienen en el fenotipo craneal, y lo que tienen con más frecuencia es anemia, que esta paciente la tenía, y polimialgia reumática. Que en principio esta paciente no lo cumple. Y cuando buscamos y decimos, joder, sería raro, ¿no? que esta paciente pues, tuviese una esclerosis sistémica y una vasculitis de gran vaso. Pueden asociarse y cuando buscas un poco en PubMed asociación entre estas enfermedades, pues la verdad es que encuentras bastante poca cosa. De hecho, la mayoría de estudios no tienen nada que ver. Si buscas también por aortitis y systemic esclerosis, pues tampoco encuentras prácticamente nada. Y lo principal que se encuentra es este estudio que hace una revisión de vasculitis en pacientes con esclerosis sistémica y detallan 88 casos, de los cuales hay 7 casos de vasculitis de gran vaso.
y en ninguno de ellos había ortitis. También reportan algunas vasculitis de vaso mediano y pequeño, y lo que sí que parece que está mucho más descrito son las vasculitis ANCA, ¿no? Sobre todo las MPO, y que se asocian sobre todo a los anticuerpos anti-SCL70. Em, y a diferencia de otras enfermedades autoinmunes, como decía antes, en las que sí hay una asociación más clara con vasculitis, en la esclerosis sistémica parece esto bastante raro, la verdad. Pensando buscando más sobre estas posibilidades, pues como os decía, la vasculitis ANCA parece que sí que está bastante bien descrita. No está muy claro que haya una asociación patogénica entre ambas, pero pues sí que hay una asociación no infrecuente entre pacientes con MBO y con esclerosis sistémica, que asocian sobre todo manifestaciones renales, incluso a veces una vasculitis limitada solo al riñón, que esta paciente es verdad que tenía un poco de hematuria, pero luego en controles analíticos la proteinuria no se confirmó y la hematuria tampoco era una microhematuria y en ningún caso hizo deterioro de función renal. Y pues aquí proponían algunos datos en los que habría que fijarse para diagnosticar esta asociación, que pues la verdad es que nuestra paciente no cumplía, aparte de tener, lógicamente, ANCA negativos. Eh, y en cuanto a la asociación de vasculitis de gran vaso con la esclerosis sistémica, pues recientemente en la CR del 2024, que ha sido ahora, hay un estudio que reportan de pacientes, buscan hacer un análisis retrospectivo con muchísimos pacientes con vasculitis de gran vaso, y sí que ven que hay una asociación con esclerosis sistémica significativa, en el sentido de que, comparando con controles, sí que parece que les sale significativa, pero realmente son muy pocos casos, y no está muy bien descrito. Además, pues bueno, es un póster simplemente de la ACR donde no detallan mucho más allá del hecho de que se asocia, aparte de la vasculitis de gran vaso, a la frecuencia de hipertensión pulmonar, y se presume que podría predecir el desarrollo de vasculitis de gran vaso, la aparición de hipertensión pulmonar. Em, y como conclusiones, pues simplemente reseñar que las vasculitis son una causa relativamente frecuente de fiebre de origen desconocido, especialmente la artritis de células gigantes en mayores de 65 años. El PET tiene un papel relevante en el diagnóstico, que como hemos visto, la artritis de células gigantes es la tercera causa más frecuente de fiebre de origen desconocido en Europa, y es frecuente que se asocie a vasculitis de gran vaso extracraneal, aunque probablemente no se busque tanto como debería. Que en el diagnóstico diferencial de las ortitis, lo primero es excluir causas infecciosas y probablemente hacer un tratamiento incluso empírico si no estamos razonablemente seguros. Esta paciente se trató con bolos de metilprednisolona, que no lo he dicho, de 125, y tocilizumab, y la verdad que al día siguiente de empezar con los bolos de metilprednisolona, la respuesta fue excelente, y desde el día siguiente ya estaba sin fiebre y mejoró mucho clínicamente, o sea que pues lógicamente eso apoya la hipótesis autoinmune y de que sea algo parecido a una arteritis de células gigantes. Y por otro lado, que el desarrollo de vasculitis en pacientes con esclerosis sistémica pues, es muy infrecuente. Parece que podría haber una asociación con las vasculitis ANCA, pero con otros tipos de vasculitis probablemente sea una asociación casual más que causal. Em, la aortitis clínicamente aislada es una entidad que está por definir, y se especula con que podría ser un estadio inicial de la ACG o de la IgG4, y esta paciente en realidad podría encuadrarse en este grupo, pero bueno, tampoco es una entidad que esté muy bien definida, y es más bien un diagnóstico de exclusión. Y nada, simplemente eso. Muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues encantado. Muy bien, David. Excelente presentación también. Nos estáis poniendo un auténtico dilema, porque en efecto, una única pregunta rápida. Cuando has hablado de pruebas diagnósticas, no recuerdo el término que has utilizado a la hora de plantear
la fiebre de origen desconocido, has hablado así como pruebas diagnósticas sencillas o algo así. ¿El TAC-PEC te parece una prueba diagnóstica sencilla, facilona, o No, 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 en no. las Es tres que semanas para pedir eso? sí, o sea, es que eso, como decía antes, se requería pues un 3 semanas, ¿no? de estudio. Primero se decía 3 semanas y después 3 días estando hospitalizado para definir la fiebre de origen desconocido. Y ahora se dice que más simplemente con unas pruebas diagnósticas razonables, donde yo creo que no se encaja ni mucho menos el PET-TAC, se definiría una fiebre de origen desconocido. Sí, pero realmente una evaluación global de la situación inflamatoria, ya sea por autoinmunidad o por infección o por otro motivo, neoplasia, supongo que habrá revisado la utilidad del TAC-PET más o menos precoz para diagnosticar personal que tiene una fiebre sin causa aparente. Sí, de hecho, vamos, o sea, está muy bien estudiado que es una de las, vamos, que es una de las pruebas que se tiene que pedir sí o sí, que tiene una rentabilidad muy alta cuando no se encuentran con estudios básicos la causa. Es verdad que en muchos sitios no la ponen en primer lugar, también teniendo en cuenta que la disponibilidad en algunos entornos es muy limitada. Probablemente en el nuestro no tanto, pero en otros países pues sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias.